En esta mañana, bueno, primero, hoy es el último debate presidencial antes de las elecciones del domingo. Candidatos, Janet Jara, José Antonio Kassa y Matei y Johannes Kaiser tienen agendas cargadas. Kaiser ha ganado visibilidad con propuestas punitivistas y en las últimas horas ha ido radicalizando sus posturas. Mientras ayer Jara cerró campaña en Concepción con un llamado al diálogo directo y Kass blindó literalmente su discurso tras un vidrio antibalas. Además, Matei prepara un cierre masivo con una estética viral luego de su video. Más que un cruce programático, esta noche habrá un choque de estilos, formas y relatos, y es por eso que estamos junto al analista y también voz de Democracia en LSD, el señor Davor Mimisa. Buenos días, Davor. ¿Qué tal? Muy buen día, ¿cómo están? Bien, acá proyectando el escenario, bajemos la música y bueno, todos los presentes y todos los que nos pueden escribir, ¿qué esperan esta noche? ¿Tú qué esperas esta noche? Yo esta noche espero el con todo no sino para qué de todas las candidaturas, ¿no es cierto? Esta es la última oportunidad que todas ellas tienen de capturar la atención de manera importante de buena parte de Chile antes de las elecciones. Además de esto, van a tener sus discursos finales, sus actos finales, donde van a haber muchos miles de personas. Hay varias candidaturas que quieren hacer actos bien grandes, bastante ambiciosos, ¿no es cierto? Cast en el Movistar Arena, Matei en el Santa Laura, donde llamó a su gente a ir todos con chalecos amarillos reflectantes. Sí. Como aludiendo como esa vez cuando Matei se escapando de la prensa como en el estallido. No sé qué cosa querrán hacer, quizás como una vuelta olímpica para escaparse del marxismo-leninismo, algo Quiere resignificar ese momento viral, yo creo. Que no es como que la deje particularmente bien, si arranca es un pésimo momento. Arranca de que le hagan preguntas. Yo lo encuentro curiosísimo. Bueno, y entonces, pero todas esas cosas tienen alcance limitado, ¿no es cierto? Los cierres de la franja van a tener alcance importante, pero limitado. El debate va a tener un alcance muy grande, no solamente por quienes van a estar viendo el debate en vivo, que no van a ser pocas personas, va a tener alto rating, sino que además por toda la repetición que va a haber los días siguientes en los noticiarios y la repetición que van a hacer las mismas campañas a través de redes sociales. Entonces, esto hace la última gran cosa que queda en la campaña, la mayor de todas las que quedan, es justamente el debate, y por eso yo esperaría, si es que hay cambios de estrategia, por ejemplo, que se desplieguen ahí. O sea, las últimas sorpresas que las candidaturas quieran hacer esta última semana para capturar la atención y para ponerse a la cabeza de la conversación en la última semana, yo creo que esta es la mejor oportunidad que tienen. En particular porque ahora con voto voluntario se calcula que mucha más gente que antes... Ahora con voto obligatorio. Obligatorio. Se calcula que mucha más gente que antes está tomando la decisión a última hora de votar. Y si la decisión se toma a última hora, si 10, 20, hasta 20% del electorado toma la decisión camino a la urna, o las candidaturas que estén capturando la atención, independiente si sea atención por cosas positivas o negativas, mucho más importante que ser positivo o negativo es el tiempo, es el real estate mental del electorado. Eso es fundamental y por eso creo que esta es la mejor y gran oportunidad que tienen para hacerlo. Kast hace un par de días, al parecer está mostrando lo que le está doliendo su flanco derecho y cuánto Kaiser está arriesgando el paso de Kast a segunda vuelta. Y Kast dijo, vamos a volver a hablar de familia, de Dios y de patria. Sí, hay una tendencia a volver a tomar el patriotismo como hito, pero Kaiser tiene un detalle especial, no sé si coinciden conmigo, que es que no tiene empacho en empujar la situación a otra dimensión que tiene que ver con el mundo de los derechos humanos y la violación de derechos humanos. Y en ese sentido lo que apela es a un público que políticamente no es activo. Es bastante, perdón, voy a decir una barbaridad, pero es bastante ignorante. Y cree que lo que dice Kaiser tiene razón al ser transgresor y al mover, solo por mover. Claro. Entonces, cuando va y plantea Krasnov, por ejemplo, la verdad Krasnov es un tema que no deberíamos tocar en esta elección. Ya está bastante claro quién es Krasnov. Pero él ingresa a la duda. Sí, O sea, apela a la conspiranoia. Claro. A mí me da risa porque Kaiser dice, vamos a ponerle punto final al tema del 73, y lo que hace él justamente es como revivir. Claro. Porque de hecho el tema de derechos humanos no está en la agenda. No. Sí, pues no, y aparte el tema como anticiencia que ya venía dando Sí. vuelta, el tema de las vacunas, que ya era una cosa también sellada y hablada, un momento ya pasado. El tema de la ONU. Sí, no, es fuerte, ¿verdad lo que dice Nico? Po? Como que abre cosas que ya estaban ahí, pero...
hiper mega tratada. Es bastante increíble cómo en todos los tiempos de la época de la concertación y los tiempos de la nueva mayoría, siempre la derecha acusó a la izquierda de poner el tema de los derechos humanos por conveniencia electoral. Claro. Y en esta elección hemos visto que la derecha ha puesto el tema de derechos humanos porque es la manera que tienen de diferenciarse entre ellos mismos sobre quién es el más duro. Buen punto. Es como es una bandera para poder saber de qué lado está. Por ejemplo, Evelyn Matei ha sido más tibia. Kast no ha sido. O sea, yo diría exactamente al revés. Matei ha sido mucho más firme en defender los derechos humanos de lo que Pero hacen los raro, demás. porque ha ido y Claro. vuelto. Sí, igual No, ha tenido ojo. sus salidas raras. Sí, ¿verdad? sí. O sea, lo Sí, ha usado pero con- o sea- en cierto momento. Pero, por ejemplo, dijo lo de la venganza. Claro. Versus, ahora, por ejemplo, fue uno de sus voceros, Jaime Belolio, el alcalde de Providencia, que dijo que Krasnov era un criminal y que está condenado a más de 700 años de cárcel y su lugar era que siguiera en la cárcel, que tenía que estar en la cárcel, que no tenía nada que hacer como en la vida libre de los ciudadanos, haciendo con eso la diferencia con lo que Kaiser está empujando proactivamente y con lo que Kast antes había empujado proactivamente antes de esta campaña, ¿no es cierto? Porque las cosas que dice Kaiser podemos estar bastante espantados con la que dice, creo que es bueno que nos espantemos con ese tipo de discurso, pero son las mismas que decía Kast en campañas anteriores. Hay y algo- hay que asumir que es lo que sigue pensando. Hay algo ahí que justo hoy día en la mañana estaba pensando en eso, que normalmente uno, cuando se configuran campañas políticas, normalmente uno va buscando aumentar su público conforme avanzan las elecciones. Entonces, en primaria uno le habla a su público derechamente, Claro. es una cuestión muy de nicho. Después, en primera vuelta, también en el fondo lo que se busca ahí es como Un en el punto fondo intermedio. al menos dominar el sector, ¿cierto? O sea, yo ser el candidato de derecha, yo ser el candidato de izquierda, candidato de centro, y en base a eso disputar. Y ya en segunda vuelta es la moderación total y qué sé yo. A mí me da la impresión de que Kast jugó esto como un partido largo, o sea, su elección anterior, el año 2021, él fue el candidato de primarias, por así decirlo, el candidato de primera vuelta. Nicho. Él ya hizo ese partido, la gente Sí. ya conoce eso y en base a eso está jugando toda esta elección como candidato de segunda vuelta. Él quiere verse presidencial desde el principio. Claro. Y eso le ha traído buenos dividendos, pero al parecer se ha ido desgastando en este último tramo, lo que decían las encuestas, digamos, 2 semanas antes. Y no vamos a hablar de lo que ha venido después, pero digamos que en el fondo no hay algo que contradiga mayormente lo que se estaba diciendo antes, era que Kast venía bajando y Kaiser subiendo. Claro. ¿Cuál es la gran pregunta de cara de aquí al domingo? Nos quedan 6 días. ¿Lo alcanza a pillar o no? Sí, es la tendencia. O sea, si en el fondo vamos a tener ahí una definición reñida entre Kast y Kaiser. Ahora, ha surgido un debate que en el fondo es clave, por lo menos en este mundo como de la derecha, de hablar del voto útil, ¿ya? Como un voto que en algún momento era más bien porque en general uno vota en primera vuelta por el candidato que más le gusta, más Claro. allá y en segunda vuelta, digamos, por el menos malo. Una suerte de Boric Howe de la vuelta pasada. Exactamente, o la segunda vuelta, por ejemplo, quienes no estaban muy por Boric, igual votaban Boric, y lo mismo en el mundo de la derecha, a veces uno no está muy de acuerdo con Kast, pienso en el mundo de Bópoli, por ejemplo, Claro. que criticaba mucho a Kast y terminó igual llamando a votar por él, en fin. Entonces, eso se suele dar en segunda vuelta, pero en primera vuelta la gente está pensando, y insisto, como en general gente de derecha, que por ejemplo puede ser gente que está apoyando a Evelyn Matei y dice, no, es que Kaiser de repente es mucho, Sí. vamos a votar por Kast para que nos salga Kaiser. A Total. eso se le llama voto útil. Hace algún tiempo salió un análisis, un estudio de Datavoz que señalaba que el voto útil podía bordear algo así en términos muy generales, no solamente centrado en la derecha, el 18%. O sea, personas que están dispuestas a votar no necesariamente por su candidato favorito, sino que más bien por el candidato que tenga mayores opciones, haciendo análisis, digamos, de otros factores. ¿Cómo lo ven eso? No sé si le compran tanto o si creen que en verdad la gente va a votar por el candidato que más le gusta o hace esta reflexión de no voy por el voto útil y si esa reflexión es gravitante o no en el escenario actual. O sea, va a haber de todo. Como en todas las elecciones siempre hay absolutamente de todo. Hay muchas personas que votan por cualquier razón, pulsión o emoción que uno se le ocurre. Todas aquellas son válidas, todas aquellas son razonables para quien las hace. Son sensatas para quien las hace. Muchas cosas distintas e incompatibles entre sí son todas también consideradas como sentido común por personas que son distintas, porque sentidos comunes hay tantos como personas somos. Y
Y por lo mismo creo que vamos a ver mucho de eso. Y por eso parte de los argumentos finales de las candidaturas probablemente van a tener que ver con eso, con cómo construirles el puente argumental, emocional y cognitivo a las personas para llegar, hacer esa reflexión. para Claro. llegar a que cada uno tome la decisión de que el voto que le conviene hacer es por tal o cual candidatura, ¿no es cierto? Por ejemplo, un argumento leyendo las encuestas podría ser, uno entre varios, es la primera vuelta se trata de decidir quién le gana a Jara en la segunda vuelta. Claro. Mm. Ahí, en este momento y camino al domingo, hay una pregunta que son las parlamentarias. ¿La gente relaciona sus candidatos a sus parlamentarios o vota por separado? ¿Qué creen? Yo creo que por separado siempre. Porque la pulsión de votar primero por el rostro es lo que se atiende en la gran masa. Luego se atiende la discusión parlamentaria. Yo creo que depende, porque tenéis los diputados, que en general el diputado es alguien que es más conocido. Por así decirlo, puede tener un arraigo local. Claro. Pueden darse fenómenos de, no sé, personas que tienen mucho arraigo territorial, se vote por él, y en la presidencial por otro, digamos, por También. un término más. En el caso de los senadores, a mí me da la impresión de que se da una lógica más parecida a la presidencial. Me da la impresión, no sé si está de acuerdo, Davor, con eso. Yo de nuevo creo que es de todo. Creo claro. que cuando tenemos alternativas dicotómicas políticas es mucho más fácil de que las lealtades sean mucho más pétreas, ¿no es cierto? De que sea mucho más difícil cruzar el charco hacia el otro. Cuando teníamos una política como de dos grandes coaliciones, ahí se daba mucho más de que el voto cruzado era una cosa que siempre existió, pero era bastante limitado. Eran 3-4% del electorado podía votar cruzado por una candidatura presidencial de un lado y por una candidatura al Parlamento del otro. Hoy día que tenemos un montón de coaliciones, 3 coaliciones grandes y varias más pequeñas, es mucho más caótico todo. Entonces, ahí el voto cruzado es mucho más fácil. Va a haber muchas personas que van a estar votando por Matei y votando por candidaturas del actual oficialismo Claro. para el Parlamento. Vamos a estar viendo gente votando por Kast y por candidaturas de Chile Vamos, por ejemplo. Claro. Hay mucho votante que va a ser cruzado más que en otras elecciones, justamente por el número de alternativas y cosas que hay. Cuando tenemos 3 coaliciones grandes y dentro de las cuales hay 4 candidaturas presidenciales relativamente grandes, 5 si sumamos a París en este ruedo, tenemos un sistema bastante caótico y bastante impredecible. Y también esto mismo se ve en las propias predicciones que uno puede intentar hacer o proyecciones que uno puede intentar hacer con respecto al resultado electoral. Porque cualquier pequeño cambio en elecciones electorales puede generar un cambio grande en los resultados de las coaliciones y en los pesos relativos dado por cómo funciona el sistema electoral. Estamos camino a la elección. El domingo van a ocurrir varias cosas. Nosotros hemos hecho algunas revisiones de las novelas. La primera es si Jara llega a los 28 puntos. La segunda es quién queda en la pole position de la derecha. Y la tercera es quién queda último, que creo que es interesante. Si Artés logra una votación interesante como candidato meme. ¿Hay alguna otra batalla electoral que hayas proyectado que hay que estar observando? Yo creo que en la parlamentaria hay muchas. Primero, yo diría que en la presidencial lo más probable es que termine jugándose, bueno, como dije antes, en la primera vuelta se trata de quién pasa para ganar y dejar en la segunda. Y dentro de eso, el resultado de la aparente primaria de derechas, porque han funcionado todos como primaria, ¿no es cierto?, entre Kast, Kaiser y Matei, también puede ser relevante a la hora de constituir los apoyos o configuraciones, tanto para la segunda vuelta como para futuros gobiernos y futuras relaciones legislativas. Por ejemplo, mientras más fuerte sea Kaiser y más logre empujar a Kast a la derecha en un como futura configuración, más grados de libertad va a tener Chile Vamos para poder ellos estar solos y ser más autónomos. O al revés, mientras más se acerque Kast con Chile Vamos, más Kaiser va a terminar alejándose de él y poder convertirse en una especie como oposición hacia su derecha. Claro. Es una especie como el problema de los 3 cuerpos, ¿no es cierto? Que la física clásica tiene muchos problemas para predecir cómo se mueven 3 cuerpos. Por fuerza gravitatoria, hay una novela china de ciencia ficción muy buena. Una serie de Netflix. Con un par de series, una serie de Netflix y otra en Tencent, que es mucho más fiel al libro, son muy buenas las dos. Y acá estamos viendo como el problema como los 3 alemanes, ¿no es cierto? Como donde cada uno de los alemanes como que orbita en torno a los otros 2 y genera un sistema bastante caótico. Y estas relaciones pueden ser de varias maneras. O sea, por ejemplo, si Kast gana la elección, puede terminar con Chile Vamos como parte del gobierno, tal como fue con Socialismo Democrático con Boric. Puede terminar con Chile Vamos como
como semi-aliados, como fue la DC con Boric, o en colaboración crítica, como fue el Frente Amplio con Bachelet, o de mirar más bien por fuera y darle votos muy de vez en cuando, como fue la DC con Piñera. Claro. Hay muchas configuraciones distintas con respecto a cómo se podrían dar eventuales gobiernos, tanto de Castro, de Matei, o de Jara, o de quien gane la elección. Y toda esta configuración también pasa por resultado de las elecciones legislativas. Y ahí también hay muchas preguntas, porque primero se juega mucho, y tal vez se puede terminar jugando más que en la presidencial. Primero se juega el nivel de gobernabilidad, o falta de gobernabilidad que tiene el gobierno de quien sea. Se juega tanto más que la presidencial, cómo va a ser la estrategia de alianza, ¿no es cierto? O sea, si Chile Vamos sería parte de un gobierno ultraderecha, y si no, el nivel de colaboración que podría haber en el Parlamento por un gobierno así. O sea, el socialismo democrático va a seguir aliado al Frente Amplio, Partido Comunista, como parte de una eventual oposición. Entonces, en todo esto hay muchas más dudas que certezas. Primero, entre las dudas que yo creo que son importantes en la legislativa. Primero, si la suma de Chile Vamos y la ultraderecha va a superar la mayoría en ambas cámaras. O se van a necesitar de partidos menores para lograrla, como el Partido de la Gente. Es muy posible que sí logren la mayoría, pero puede que no. La otra es si la suma de Chile Vamos y las ultraderechas va a llegar a los 4/7. Esa es la pregunta. Esa es la dura. Sí, porque ahí inauguraríamos, creo yo, un tercer proceso constitucional. Claro, Claro. sería, yo creo, la batalla importante. Ahí por eso es importante también la cantidad de cupos que pueda, por ejemplo, agarrar el Partido de la Gente, que pueda hacer algo así como puente. O sea, finalmente, ahí está el destino del país. Sí, más o Dependemos menos. del Partido de la Claro. Gente, finalmente. Entonces, no, a mí me da la impresión de que esa es una pregunta clave. Y quería traspasarte también ahí, Davor, en el análisis. ¿Qué pensáis de, por ejemplo, lo que pasa con el oficialismo? Porque el oficialismo también va dividido. Van dos listas, una que podríamos decir una lista mayor, que agrupa la mayoría de los partidos, y otra que agrupa los partidos chicos. Y no se sabe, o al menos no se ha medido de una manera que uno diga con cierta certeza va a influir, no va a influir, como que está en la incertidumbre cuánto pesa esta otra lista paralela que tiene nombres como Sharp, Claro. que tiene otro, que siguen incluso diputados electos que van a la reelección, que van por esa lista. ¿Cómo analizas también ese lado del Sí. mundo centro-izquierda? Estas listas pequeñas creo que son importantes para entender, no tanto en cuanto al peso parlamentario que llegan a tener. Yo creo que no van a tener mucho peso parlamentario, por ahí que elijan algunos parlamentarios, pero dudo que sea demasiado. El peso mayor es que al disputarle votos en todos los distritos y en las circunscripciones, lo que hacen es que al quitarle un par de puntos porcentuales en cada una, lo que hacen es que pueden terminar cambiando de manera bien fundamental la constitución del Congreso. No tanto en cuanto a los diputados y senadores que logren meter ellos, sino más bien, y el mayor impacto que van a tener es en torno a los diputados y senadores que van a lograr quitarle a la lista principal del todo oficialismo. Claro. Ese efecto por cómo funciona el sistema electoral es bastante fuerte. Si hubiera sido solamente una lista del oficialismo, esa lista le habría ido bastante mejor, dada la división entre dos listas grandes de la oposición. Mientras más parecidos son los resultados de esas dos listas grandes de la actual oposición, mayor podía ser la ventaja por sistema electoral de una lista única del oficialismo. Al haber esta pequeña lista satélite por el lado, esa ventaja disminuye bastante. Una pregunta en torno a todo lo que tú has visto en Democracia en LCD y la Ultra. ¿Kaiser tiene techo o estás atento a cuál va a ser el escenario? ¿Lo lees como incierto? Bueno, todas las candidaturas tienen el techo del 100%, nadie puede subir Claro. sobre eso, pero sobre esto, a ver, hay algunos números que se han dado a conocer en ciertos estudios, por ejemplo, de qué porcentaje del electorado todavía funciona en el eje de izquierda-derecha. O que para ellos ese es el eje principal, ¿no es cierto? Y es como un 40% del electorado. O sea, no es nada. Es importante, y eso lleva a ciertos límites, eso lleva a que para ciertos electores votar por Jara es imposible, eso lleva a que para ciertos electores votar por Kaiser, por Matei, incluso es completamente imposible, Claro. es algo que no está en el escenario de sus posibilidades. Pero para la mayoría del electorado no es así. O sea, la mayoría del electorado no funciona con ese eje como el preponderante. Entonces, yo diría que los techos son mucho más líquidos de los que había antes. El mismo proceso por el cual Boric, por ejemplo, pudo ser elegido presidente como alguien relativamente extremo para lo que vimos en la elección anterior, es el que hoy día tiene a Kast, por ejemplo, con perfectas posibilidades, y que también podría tener, o sea, Kaiser puede perfectamente llegar a la moneda.
Jara puede ir perfectamente llegar a la moneda, porque los techos que tienen, los techos tradicionales que habrían tenido, que habría impedido que ellos habrían podido llegar a la moneda hace unos años, hoy día son mucho más líquidos y son mucho más permeables. Matías, tú que tienes una banda que le habla a mucha gente joven y que consumir de Spotify, te fue muy bien en Primavera Fauna, los ves ahí, ¿cómo se manifiestan? ¿Qué crees que esa generación va a votar este domingo? Ahí hay algo bien interesante, Nico, porque yo igual, pese a todo lo que tú dices, soy un artista súper de nicho. Claro. Entonces también tengo de tener ojo con esto de la juventud que me consume, porque es una juventud súper específica, que sin duda va a votar por Jara. Eso está súper claro. De hecho, siento que si tú te vas un poco más para arriba, yo tengo 23 años, si tú empiezas a ver la gente de 25, 26, 27, hasta 28, tuvieron dudas y muchos fueron a votar por Toá, lo cual en mi generación fue bruscamente criticado. O sea, todos mis amigos... y es heavy igual porque son tiempos de desilusión. Y por sobre todo son tiempos donde las generaciones que nos van a, nos van a suceder, la gente más joven que nosotros, que yo hablo como si fuera viejo, pero la gente de 18 para arriba... Tienes 23. Sí, pues, pero hay mucha gente de derecha. Hay muchos cabros más chicos que son de derecha. Y Hombres. Y sí, hombres. ¿Y por qué? A ver, es una pregunta bien fuerte. Yo creo que todo, y voy a ser un poco crítico en esto, yo creo que todo tiene que ver con el proceso fallido del primer cambio de constitución, francamente. Y tiene que ver también con los 2 primeros años de gobierno. Ya. Yo O sea, creo- ahí hay una desilusión. Sí, hay una desilusión y hay una pega que está botada, que tiene que ver con... que yo siento que tiene que ver con el lazo entre las generaciones, digamos, que están en el gobierno ahora, con la gente más joven. O sea, hay por cierto como una desconexión muy fuerte respecto a la juventud popular chilena, que hoy por hoy ya no está consumiendo, no sé, por lo que a lo mejor consumiste tú, ¿cachai? Como los Foddermoggers o lo que o lo que consumió mi generación, por Yo nunca ejemplo. consumí forma. O por ejemplo los niños del cerro, ¿cachai? Hoy por hoy está bien tirado el mundo, también te lo digo como profe, ¿cachai? Pero mira, esto es interesante. Sí, Porque dale. Matías es profe. Sí. Entonces también te da un punto de vista. Ya, ok, estamos diciendo que siempre la música ha tenido ese movimiento, pero por ejemplo, ¿hay artistas hoy que tú digas, este es de derecha? No, pero es que yo creo que es que lo que decía acá mi compadre, pues que los tiempos son mucho más líquidos. Todo lo sólido está completamente desvanecido en el aire. Entonces da lo mismo si tú de izquierda o derecha. Lo Claro, se importante- acabó ese eje. Claro, o sea, no es que se haya acabado, sino que para estas personas no existe esa concepción de la película. Para estas personas lo que hay es como más o menos el que grita más fuerte, el que pega el golpe en la mesa, y el que espanta a los otros candidatos es el que yo quiero que salga. Y ahí Y ahí, por Kaiser eso el tiene un efecto gran, Milei en Argentina, pues sí es lo mismo. Mm. tiene ¿cachai? un trabajo. Sí, pues, o sea, la cantidad de jóvenes libertarios en Argentina solamente se explica por el fracaso constante de la izquierda progresista y por la seguida de caídas de relato. No tiene otra explicación para mí. Y ahí igual es interesante, por ejemplo, el tema estético, cómo Milei logró como darle viabilidad estética a su proceso, No, digamos. por cierto. Como adornarse con este rock bien medio la renga, ¿cachai? Sí, Como, completamente. como eso, Con esta cosa más clásica, media Led Zeppelin, media como... Sí, pasa. AC/DC. claro, eso Exacto. mismo iba a comentar, como Kaiser básicamente musicalizando todos sus videos con AC/DC y diciendo, oh, lamento no ir al Pero es que aquí hay al que ser... concierto porque va a ir al cambio de mando. Sí, es que acá hay que ser súper honesto. Yo encuentro que la gente joven ve a la gente de izquierda como gente grave, gente fome, gente que no se ríe, gente que no sale, gente que vive encerrada como pensando bajo dogmas que parecen casi eclesiásticos que tienen que ver con la culpa atenida de política nueva. Entonces, ¿qué es lo que ve la gente joven cuando hay un candidato de derecha? Hoy, este sí, parece que le gusta la rebeldía. Sí, po. Mm. Ahora es triste, pero para la gente joven y para mucha gente ya más mayor, el nuevo punk es la gente conservadora. O sea, nos ponen un eje súper dramático y es un Donald fenómeno... Trump es Donald Punk. Es un fenómeno global, no es algo que esté pasando exclusivamente en Chile, pero es una discusión que vamos a tener que seguir teniendo, sobre todo si es que no queremos volver a estar en esta situación. Porque, ¿qué pasa si ahora sale Jara, después va a terminar su gobierno y, digamos, esto es como el relojito, ¿cachai? Como que... Claro, hay gente los que está tiempos muy de- enojada. Sí, no, los tiempos de fascismo se vienen. Mm. Va a ser ahora o van a ser en 4 años más, pero se vienen. Entonces,
si no renovamos el imaginario de la izquierda, sobre todo de la izquierda progresista actual, estamos, o sea, cagadísimos. No, esa es la verdad. Esa es la verdad. Ojo que Kaiser, el cierre de su campaña va a ser el día martes en la Plaza de la Aviación, por acá cerca. Acá al frente. Al frente. ¿Por qué le dijiste? Ah, perdón. ¿Por qué lo dijiste? Pero si la gente sabe, la gente sabe. ¡Demonios! Cerca del Metro Salvador, en el Plaza de la Aviación. Primero, la sutileza no es un objetivo de él. Y lo segundo, la musicalización del evento es de una banda tributo de AC/DC. Thunder. Bueno, Y mi duda es si se va a poner, es qué tan Milei se va a poner. Y eso es, Pero eso se ve esta noche. si es que se va a subir al escenario a cantar, lo cual encuentro que sería terrible. es impresionante Kaiser porque salió ahora un refrito que hizo Emol como sobre los gustos raros de los candidatos. No sé si lo vieron. No. Y hay varias cosas, alergia al cochayuyo y un montón de cosas que han dado para un montón de comentarios. Pero a mí me llamaba mucho la atención que Kaiser en general, por ejemplo, le preguntaban cosas por las que de repente él no tiene por qué saber necesariamente o ser experto ni nada por el estilo, pero él busca siempre como al que pueda darle un toque de ir contra la marea para poner. Entonces en un momento le preguntan mejor actor, así como favorito, y todos empiezan a nombrar más o menos, generan algunos chilenos, otros extranjeros. O sea, Belén Matei nombra Diane Keaton, ¿cachai? Como que varios nombres. Y Kaiser nombra a Gerard Depardieu, el francés, que está siendo procesado por acoso sexual en el mundo de la industria del cine francés. Entonces, como que buscó al más funado, Sí, así como la que polémica. poco menos que te dice, ¿cómo se llama este productor del caso Me Too en Estados Unidos? Weinstein. Claro, como que poco menos va y te tira ese nombre, ¿cachai? Como que busca siempre el más polémico en el fondo para cimentar o dar pie a alguna posibilidad de conversación. Oye, y para ir redondeando, hay un tema, hay dos temas que ocurrieron en campaña que me parece interesante. El primero tiene que ver con las listas que podremos llevar como trash dentro del escenario político, que creo que es una pequeña obsesión tuya porque tiene que ver con relación a cómo se ordena el mapa, pero que a veces solamente tienen objetivos, no quiero decir económicos, pero que no tienen relación con con por lo menos grandes deseos de la población. O sea, primero, hay varias dudas con respecto a las listas y de las listas pequeñas. Primero es que partidos van a desaparecer. Sí. Eso es importante. El Frente Regionalista Verde Social, Acción Humanista, el Partido Liberal, Evópoli, el Partido Radical, que es el partido más viejo de Chile, Demócratas, Amarillo, incluso está en riesgo la DC y el PPD. Todos estos partidos están en riesgo de desaparecer. Y esta es la segunda elección en la que no está permitida la estrategia, la llamada estrategia humanista, donde cuando tú no alcanzas el requisito, que es o 5% en la nacional o 4 parlamentarios elegidos, tú inscribiste por el lado en regiones o en el extremo norte o en el extremo sur con unas poquitas firmas que se necesitan, un como partido suple, y después te fusionas con ese partido antes de que el CERVEL te cancele. Entonces con eso tú continúas viviendo porque tu partido es un partido fusionado y nuevo y no es el que perdió la elección. Eso está cerrado por ley de hace un par de elecciones, entonces ya no se puede. Hoy día el partido que no logra los requisitos se muere y tiene que buscar las firmas desde cero, lo cual es caro y complejo y no todos podrían hacerlo. Y finalmente, la otra duda es cuánto peso van a tener estos partidos menores, como de lealtades flexibles, ¿no es cierto? Sobre todo el Partido de la Gente y el Frente Regionalista Verde Social. Creo que son los más relevantes porque van a tener cierta actitud de... a ver, hay dos maneras de verlo. Uno es como que pueden ser... ideológicamente flexibles en el sentido de que son votos que pueden ser conseguibles para las discusiones parlamentarias y podrían sumarse tanto a mayorías de uno u otro lado o incluso a estos 4/7 para hacer algunas reformas constitucionales. Y la otra manera de verlo es que son partidos y candidaturas que pueden estar un poquito como a la venta, votos asequibles para conseguir esas mismas cosas. Entonces, creo que esa es una gran duda y por lo mismo, por qué tan caótico es el sistema electoral, es muy difícil predecir. Hace 4 años fue una gran sorpresa el gigantesco número de representación que obtuvo el Partido de la Gente y otras candidaturas menores. Ahora existe la sensación de que va a ser bastante menos, pero yo no sé de dónde se agarra esa sensación. Y yo creo que es más bien como deseo. Puede que sea menos, puede que sea más. Esa es una de las grandes preguntas que yo tengo. Ahí en el 12, en el distrito 12, la Florida, Puente Alto, La Pintana, va fuerte el partido, va Pamela Giles.
el abuelo, la pareja de Pamela Giles, la hermana de Parisi, como que tiró toda la No, carne qué para arriba fuerte. para meter a uno o dos candidatos en el distrito 12. Así que Sí. no sé, me da la impresión de que es verdad lo que dice Davor, por ahí no es tan cierta esa sensación de que al partido de la gente le va a ir, no sé si peor, pero al menos igual a lo que fue la Creo que elección. sería bastante. Mm. Así es. Quiero agradecerle a Davor Mimisa por estar esta mañana con nosotros, regalarnos, espero que más reels. Dando vueltas. Pero no, te esperamos la próxima semana porque el lunes resérvatelo porque después de todo esto te traemos el taxi de ayer. Que esté muy bien. Va a estar muy bueno. Y Democracia en LSD, no se lo pierdan. Ay, ¿cuándo estrenan? Normalmente los días miércoles a primera hora, pero ese nos movemos un poquito. Ahí vamos a estar atentos a Democracia en LSD. Matías Ávila de Candelabro, muchas gracias por analizar la actualidad con nosotros. Feliz, feliz. Muchas gracias por esta invitación. No llegan todos los días, así que cuando quieran. ¿Se viene novedades? Bueno, por ahora descansar solamente y trabajar en el colegio, así que nos veremos cuando sea menester. Muchas gracias Camilo Espinosa. Nos estamos viendo. Y a la tarde-noche nos vemos a las 7 en el debate Anatel. Ya viene el profesor Ternura, iba a decir. El profesor Francisco Vidal ya se prepara en la cancha, pero...